Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de En Vivo desde Behavioral Pills. Ya vamos acercándonos al final de la temporada. Esta se nos ha alargado un poquito más, hay mucha chamba por hacer, así que ahí he tratado de avanzar lo más rápido que puedo, pero estoy súper contento de todos los invitados que hemos tenido hasta el momento. Y hoy, no es para menos, tenemos un invitado muy especial para mí, porque no solamente es un profesional de primera, sino que cada vez nos conocemos mucho más, trabajamos juntos de hecho y lo considero un muy buen amigo mío. Tiene un aporte muy interesante en lo que es la industria de Behavioral Science, no solamente en Latinoamérica, que hemos estado hablando con muchas personas de Latinoamérica en esta temporada, sino también en Europa, porque justamente trabaja en España y es la persona con la cual me contacté para entrar a trabajar a esta empresa, a la cual estoy súper contento de pertenecer, que se llama B-Way. Así que sin hacerlo mucho más largo y generar tanta expectativa, les quiero presentar al gran Gonzalo Camiña. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa y gracias por hacerte un ratito para conversar con nosotros. Es un placer, Chollos. La verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor estar aquí contigo y poder charlar un poquito de esto algo en lo que somos tan pasionales tú y yo, como es la economía conductual o las ciencias conductuales. Es un honor estar aquí contigo. Así que muchísimas gracias. Buenas, o bueno, Gonzalo o Gons, como le decimos los amigos, es un gran tipo y además que tiene muchísima experiencia aplicando economía y comportamiento en diferentes áreas, especialmente en la parte financiera. Ahora nos va a contar un poquito más sobre eso, porque de hecho de eso se va a tratar este programa en particular. Vamos a hablar mucho sobre el tema financiero. Y además, y lo único que sí quiero acá compartir de mi propia experiencia, si alguno de ustedes cree que ustedes son, digamos, personas productivas, que hacen muchas cosas a la vez, etcétera, pues les tengo que decir que ninguno de nosotros nos quedamos ni a las rodillas de lo que Gonzalo puede hacer. Gonzalo dirige dos empresas, es CEO y fundador de B-Way, como mencionaba, que es esta empresa de consultoría de economía conductual global, pero además de OpSeeker. O sea, es decir, se encarga de dos empresas, y OpSeeker también es una empresa muy interesante donde aplica o desarrolla soluciones tecnológicas para temas problemas financieros del mundo. Entonces ya de verdad que podríamos hablar horas de todas las cosas que hace, porque esos son sus dos grandes, digamos, encargos en este momento, pero la verdad que entre eso yo lo veo en el día a día y anda re full. Así que de verdad, nuevamente, Gonzalo, gracias por hacerte tiempo para conversar con nosotros dentro de todas las cosas que andas haciendo. Y te quiero pedir, cuéntanos un poquito de ti, o sea, de dónde vienes, qué ondas, cómo podemos conocerte un poquito más. Por supuesto. Pues nada, en primer lugar decir que no sé si es tan bueno que hagan tantas cosas o no. Quizás tengo que ir mejorando para no hacer tantas y ser más productivo en las que hago y crear más impacto en menos. Pero bueno, ya sabes que en el momento en el que estamos y cómo está explotando la economía conductual, pues hay que posicionarse y requiere de mucho trabajo. Y por supuesto no soy solo yo, todos nosotros estamos y todas nosotros estamos trabajando mucho para ello. Pues yo soy Gonzalo Camiña, vengo de Galicia, de Santiago de Compostela, y me eduqué en Santiago de Compostela, luego viajé a Estados Unidos a estudiar la carrera. Ya ahí empecé a interesarme más por temas conductuales, aunque yo no sabía lo que estaba haciendo, porque yo ahí me quería involucrar en el tema de la economía, me gustaba siempre la economía, las finanzas, pero cuando empecé a estudiar, pues siempre me pareció que le faltaba algo a la economía que estudiaba, porque nos pintaban estos seres humanos como entes súper inteligentes, racionales, conocedores de todo, y a mí esto me parecía muy raro, principalmente por las malas decisiones que tomaba yo al respecto. Una persona que en teoría sabía un poco de esto y me dejaba llevar por mis pasiones continuamente en los temas económicos. Con lo cual ahí fue cuando empecé un poquito ya yo creo que a vislumbrarme lo que iba a ser luego en el futuro, aunque en ese momento no tenía ni idea ni lo que eran las ciencias cognitivas ni lo que era la economía conductual. Actualmente, como comentas, Chollo, dirijo tanto OpSeeker como B-Way, que son dos empresas que la verdad es que se conectan muy bien, porque lo que hacemos en una es digamos, muy complementario. Lo que hacemos en OpSeeker es crear tecnología, digamos, conductual, tecnología donde usamos mucho behavioral design, por ejemplo, en la que hacemos herramientas que sean fáciles para usar para los usuarios, y no solo que sean fáciles, sino que sean atractivas, que las quieran usar continuamente.
y trabajamos en ello. En cambio, en B-Way lo que hacemos es aplicar las ciencias conductuales en consultoría, ¿no? Ayudando a empresas pues un poquito más grandes que las nuestras a un poco a entender mejor la toma de decisión de las personas y cómo podemos crear soluciones que tengan en cuenta esta toma de decisión para mejorar sobre todo su comportamiento financiero. Es en lo que nos estamos centrando más porque tanto Diego, que es el fundador de B-Way, como yo somos personas que venimos del ámbito de las finanzas o de temas actuariales, como viene él. Con lo cual, esta fue la primera área en la que comenzamos a aplicar. Pero ya poco a poco estamos expandiéndonos a otras áreas, sobre todo a través de contratar a magníficos profesionales, como por ejemplo tú, Chollos, que nos hacen expandir nuestra visión, nuestra capacidad y rango de acción y meternos en otros temas en los que nosotros no somos tan expertos con criterio, ¿no? Que es lo importante. Bueno, eso de verdad que sí, súper interesante y como conforme he podido ir aprendiendo todas las cosas que están haciendo, es realmente un tema apasionante, el tema ahora que vamos a hablar sobre la salud financiera. Pero antes de entrar a ese detalle, Gons, cuéntanos un poquito o sea, estás mencionando, por ejemplo, que descubrías o estaba temprano en tu carrera, comenzaste a ver cosas que en ese momento no sabías, que era ciencia del comportamiento, economía del comportamiento, pero que te llamaban la atención. Cuéntanos un poco cómo entraste entonces a este mundo. O sea, ¿en qué momento ya te diste cuenta de que, ok, había tal cosa como la ciencia del comportamiento, te parecían interesantes, aplicaban? Yo sé que además tú venías de otra vida, así también me lo presentaron a Gonzalo la primera vez que conversé también con Diego y me contaban que tú tienes este pasado financiero de Wall Street, el logo de Wall Street, No, de muchos temas de inversiones. no. Cuéntanos un poquito sobre eso. O sea, ¿cómo llegaste aquí? Pues sí, a ver, yo al inicio de mi carrera, digamos, cuando tenía 21, 22, 23, comencé trabajando pues de trader en un proprietary trading desk en Wall Street, luego trabajé también en UBS en Londres y pues eso me interesaba mucho el mundo financiero, ¿no? Pero no de aquí no viene la parte de economía conductual. ¿De dónde viene? Es que yo, bueno, estaba estudiando lo que se conoce como el CFA, ¿no? El examen CFA de financiero, que es bastante importante. Y en el segundo examen, en los libros, aparece ya el concepto de Behavioral Finance, que es una parte de Behavioral Economics, pero bueno, pues en estos libros escribía un señor que se llama Pompian, o se apellida Pompian, y ahí fue cuando empecé a descubrir todo este mundo y dije, joder, ¿qué sentido tiene esto de verdad? Me encanta. De todas maneras, aún así, pues por mi juventud o por lo que yo quería hacer, tampoco me marcó lo suficiente. Yo seguí haciendo lo mío y seguí trabajando. Y ya cuando me desencanté mucho con el mundo financiero, pues tradicional, digamos, y ya empecé a trabajar más en algo mío o algo nuestro con el equipo que estábamos trabajando, que luego se convertiría en Opseeker, pues ahí una de las personas que conocimos en el momento que estábamos comandando esta compañía, cuando yo fui a verla, nosotros la verdad lo que habíamos intentado hacer es crear lo que se llama un robo-advisor, ¿no? Y estábamos trabajando en un modelo cuantitativo para hacer optimización de carteras. Y cuando fui a conocer a esta persona, que es cofundador de Opseeker, que se llama Carlos Casanueva, él me dijo, mira, yo no quiero empezar un banco pequeñito, aquí si de verdad te importa la salud financiera de las personas, que es lo que más nos importaba, lo que debes hacer es fijarte en la parte psicológica. Y ahí en ese momento todo hizo un poco de clic. Dije, tiene toda la razón, o sea, ¿qué más da los modelos cuantitativos? Esos son commodities, las personas no tienen ni idea de esto, no se fijan en si utilizas un modelo u otro, unas ecuaciones u otras para optimizar una cartera, no saben ni lo que significa optimizar una cartera, la gran mayoría de personas, como es lógico además. Pero el factor psicológico, el hecho de comenzar a invertir, por ejemplo, o el hecho de que cuando te llevas una desilusión invirtiendo no lo dejes de invertir para toda la vida, pues ese tipo de cosas estaba claro, había que centrarse en eso. Y eso fue sobre el año 2015. Yo había llegado la primera vez el concepto de economía conductual en 2013, pero ya en 2015, pues ahí ya sí que empezamos un poco a cambiar lo que iba a ser Opseeker hacia trabajar la salud financiera desde el punto de, sobre todo las inversiones, porque era el paso que más nos preocupa, tal y como está la pirámide demográfica y el futuro de las pensiones, en primer caso en España, pero en todo el mundo, pues nos preocupa mucho que las personas ahorren e inviertan, sobre todo a largo plazo, ¿no? Y es un concepto súper complejo para las personas por todo el tema psicológico que conlleva invertir, como conocemos sesgo de presente, bueno, de todos esos sesgos que tenemos que nos impiden ser buenos gestionando el dinero, pues así fue ya más como digamos, nos tiramos hacia la economía conductual y hacia aprender mucho más y hacia un poco trabajar estos conceptos más psicológicos. Bueno, en verdad bien interesante porque efectivamente el tema de la salud financiera creo que
es un tema que no se escucha quizás tanto como debería, sin embargo, nos rodea todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, el tema de la importancia del bienestar general de las personas, el tema financiero es básico, pero desde ahí entonces, digamos, qué definición manejas tú? ¿Cómo Mm. describes lo que es salud financiera? Porque puede terminar siendo un concepto bien gaseoso, significa tener más plata, o sea, digamos, yo tengo mayor salud financiera porque tengo más dinero que otra persona. O sea, ¿cómo lo ves tú desde ese análisis más del comportamiento, de la psicología? Esa es la pregunta clave, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo existen un montón de entidades, tanto públicas como privadas, que se dedican en parte a trabajar la salud financiera, ¿no? Pues ya sean los bancos o organismos públicos que tienen sus definiciones de salud financiera y hay un montón. Pero a medida que estábamos trabajando con estos conceptos y que trabajamos con las diferentes definiciones, a nosotros lo que nos pareció es que tampoco importaba tanto la definición de salud financiera. Hay muchas y todas son más o menos válidas, pero al final cuando sacas la parte que es homogénea todas ellas, en lo que te encuentras son comportamientos. Comportamientos financieros que las personas deben tener. Y la verdad es que estas definiciones y cómo trabajan al final estas entidades no se centran en estos comportamientos tanto. Al final trabajan más, pues, por ejemplo, cómo lo miden a través de cuestionarios o cosas así que son mucho más, digamos, cualitativos, que no están mal, pero hay que dar más pasos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar el concepto de esos comportamientos, a trabajar, y la verdad es que lo que se nos ocurrió fue que había que agrupar estos comportamientos en una serie de, digamos, de grupos, sobre todo para que fuese sencillo para la persona poder trabajar en estos comportamientos de una manera, pues, sin volverse loca, ¿no? Porque son varios, no son pocos, como tú sabes bien, que ya estás trabajando en esto bastante, pues son varios y la verdad es que ordenarlos no es sencillo. Entonces empezamos un poco a mapear las diferentes áreas de la salud financiera. Pues como tú sabes, están las finanzas, digamos que muy a cortito plazo, las finanzas diarias, que tienen que ver todo con el tema de presupuesto, de ingresar más de lo que gastas y de tener ahí un equilibrio bueno. También trabajamos el tema de construir tu fondo de emergencia, que sería la segunda, porque aquí no todo es el ahorro y el ahorro no es todo igual. Si tú una persona simplemente quiero trabajar el ahorro, eso es muy, como dices tú, es muy espumoso. Al final no sabemos realmente qué hay que hacer y por qué lo hacemos. Y a la gente ahorrar así como concepto no le gusta. Es decir, cuando ahorras se le activa, o eso dicen, el mismo área del cerebro que se te activa cuando pierdes algo, con lo cual es algo terrible, ¿no? Lo del ahorro. Lo que sí que podemos es trabajar otros conceptos que nos pueden llevar al ahorro al final, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el tema del fondo de emergencia, que es un poco colocar un poquito de dinero para que tengas por si ocurren cosas negativas, para que estos choques negativos en tus finanzas no te afecten tanto. También trabajamos el tema de metas a corto plazo, pues porque hay que separarlas del ahorro de salud, digamos, de fondo de emergencia o de metas a largo plazo, porque psicológicamente no tienen nada que ver. Las metas a corto plazo es lo que mejor hacemos el ser humano, ¿no? O lo que mejor hacemos las personas. Todos somos capaces de comprarnos, o muchos somos capaces de comprarnos un teléfono móvil o de irnos de vacaciones, y para ello tenemos que ahorrar. Pero no lo decimos, no pensamos en ahorro, pensamos en voy a aguantar esto porque quiero comprarme un viaje a donde sea, ya sea a Mallorca o ya sea a las Seychelles. Al final todo requiere de un ahorro finalista en el corto plazo. Y como eso lo hacemos bien, pues incluso se puede utilizar como palanca para otro tipo de ahorro también. Por eso hay que separarlo y trabajarlo de otra manera dentro del concepto de salud financiera. Luego también el tema de flexibilidad financiera, que también hay que tener la capacidad de poder tomar oportunidades que se nos ocurran o que nos ocurran en nuestras vidas y poder hacer una inversión determinada que sin afectar a nuestros ahorros a corto plazo, a nuestro fondo de emergencia, a nuestras finanzas del día a día, ¿no? Y luego otros conceptos como sería digamos, cambiar los sueños o transformarlos en objetivos, que sería el concepto de inversión a largo plazo, y por último, el cómo traemos estos objetivos a largo plazo al presente, con el concepto de la deuda, porque la deuda no es mala, es muy positiva, pero hay que trabajarla bien, porque si no se puede convertir en un ogro tremendo, ¿no? Pero bueno, pues como ves, lo que importa más es cómo bajamos el concepto de salud financiera a comportamientos y cómo luego estos comportamientos los agrupamos en, en clases que sean fácil de procesar para el cerebro, para el ser humano y que sean exhaustivas y que sean completas y que nos ayuden entre ellas a conformar esta salud financiera en general. Le damos varios nombres a ello, pues como pueden ser los objetivos de salud financiera, como puede ser el hexágono de la salud financiera, pero al final lo que hacemos es eso, agrupar comportamientos en clases que sean, que estos comportamientos sean homogéneos, bueno, que tengan cosas en común
determinada por esta clase y así podemos ir trabajando. Luego ya entran conceptos como la gamificación, que puede ayudarnos a trabajar estos comportamientos de una manera continua, interactiva y que motive a la persona a hacerlos, porque es que si no las finanzas son súper áridas, aburridas y a nadie le interesa estar hablando de sus inversiones, o muy poquita gente al menos, o de si su presupuesto va bien o de si su deuda va bien, ¿no? O sea, a nadie le interesa eso, a prácticamente nadie. Con lo cual, al final, conceptos como el que tú trabajas mucho de la gamificación son tremendamente importantes para este modelo de salud financiera, bajarlo a la realidad y hacerlo práctico, ¿no? Y eficiente. Buenazo. No, en verdad, me encanta el foco que le das a este tema porque efectivamente salud financiera, como cualquier tipo de concepto relacionado con el bienestar, ¿verdad? Puede terminar siendo muy gaseoso y todos en cierta forma podemos saber lo que es salud financiera o lo que se nos ocurre que es salud financiera, pero este lente del foco en el comportamiento me parece apasionante, por lo cual también disfruto bastante de meterme en ese tema. Es lo que estás tratando de plantear es no se trata solamente de tener un objetivo de, como tú dices, o sea, quiero irme de viaje o quiero tener tanto dinero, lo que fuese, sino que eso se tiene que traducir en comportamientos que tienes que realizar para que ese objetivo suceda. O sea, no va a ser mágico, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ese foco en el comportamiento que mencionas, creo que es algo que le falta mucho a varias organizaciones, tanto en el plano financiero como en otros planos, porque finalmente es lo que todos nosotros hacemos todos los días. Todos los días hacemos comportamientos que nos llevan a un lugar o a otro, ¿no? Entonces, me encanta esa visión de clusterizar en esos grupos, ¿no? O sea, estos objetivos, o el hexágono que eventualmente espero que podamos ver pronto, ok, tienes esos objetivos que ya sabemos que existen, son importantes, pero lo que quizás la gente no se pone a pensar es para lograr esos objetivos tienes que hacer uno, 2, 3, 4, 5, como que lo vuelves mucho más tangible, más trabajable. Y dentro de esto, Gonzo, o sea, que me causa mucha curiosidad en base a tu experiencia los retos, o sea, las partes más difíciles, porque uno se pone a pensar, yo no pensaría realmente que el tema de la salud financiera es probablemente uno de los conceptos más paradójicos que pueda haber en términos de la psicología, ¿no? En el sentido de que tú le preguntas a cualquier persona y todos quieren tranquilidad financiera, todos queremos dinero, todos queremos tener un buen trabajo, todos queremos tener acceso a recursos para, entre comillas, ser más felices. Pero al final del día, somos personas que no hacemos, igual que con la salud física, no hacemos aquellas cosas en teoría que queremos hacer. O sea, todos queremos tener acceso a dinero, todos queremos tener dinero ahorrado, pero no ahorramos, pero no aportamos a nuestra pensión a futuro. Pero entonces, ¿cuáles de todos esos peros o digamos, barreras, cuáles crees para ti que han sido hasta ahora las más complicadas de superar en tu trabajo? Bueno, yo creo que la más complicada de superar en el tema de salud financiera es la búsqueda del placer, ahora conectado con, o la búsqueda del placer conectado con el sesgo del presente, que es una parte de ese descuento hiperbólico, ¿no? Para mí está claro que cuando un ser humano valora tanto, 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 tanto lo que consigue ahora mismo frente a lo que va a conseguir en el futuro, ¿no? Descontamos el valor de lo que obtenemos en el futuro a unos ratios de interés súper enormes, mucho mayores que los de la realidad, pues con lo cual lo de ahora, lo que tenemos cerca, le damos un valor tremendo, muchísimo más grande que lo del futuro, ¿no? Entonces, ese aspecto ya nos hace valorar más lo de ahora, perfecto. Pero es que esto se añade, aunque buscamos placer frente a cualquier otra variable, el ser humano normalmente intenta maximizar el placer y minimizar el dolor, pues ahí tenemos una combinación muy peligrosa. Aquello que conlleva placer normalmente conlleva un gasto de dinero, ¿no? Entonces estamos gastando nuestro dinero continuamente para obtener placer ahora y nos olvidamos del placer futuro. Es así de sencillo. Entonces yo creo que esta combinación es la más terrible para la salud financiera de las personas. Y luego, por supuesto, hay otro montón digamos, de variables psicológicas o sesgos que nos afectan a la hora de manejar nuestro dinero. Por ejemplo, la saliencia. De este concepto habla bastante, no me va a salir el nombre ahora, al que le acaban de pillar con su estudio. Ay, no me sale. Hay tantos, te diría, está Daniel Kahneman también, que Sí, no, claro, pero Daniel Kahneman habla de trabaja mucho el tema priming. de salud financiera. El que trabaja mucho el tema de salud financiera, no me sale ahora el nombre. Bueno, pero trabaja mucho también el tema de dishonesty y honesty. Ay, no me sale ahora. Dan Ariely. Dan Dan Ariely. Ariely, correcto.
el concepto de saliencia yo lo he escuchado varias veces sobre él, que al final lo que tú te gastas tiene mucha más saliencia y lo ve la gente y eso te motiva, comparado con lo que no te gastas, lo que ahorras, que no se ve, ¿no? Exacto, Entonces, pues eso exactamente. nos afecta tremendamente a la hora de gestionar nuestro dinero. El efecto arrastre, por supuesto, la norma social, si todo el mundo actúa de una manera y se gasta el dinero de una manera y la salud financiera en general del mundo no es buena, pues nosotros vamos a intentar hacer lo mismo porque seguimos al rebaño. El efecto de denominación, por ejemplo, por decir uno que es muy cutre pero interesante, el hecho de que, por ejemplo, hasta nos cuesta más gastar dinero cuando lo tenemos en un billete que cuando lo tenemos en monedas, cuando el dinero es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay una serie de sesgos, el de moderación también me parece muy potente, que es que nosotros cuando estamos en un ambiente tranquilo, calmado, un ambiente de, digamos, más de sistema 2, pensamos que podemos tomar acciones muy, digamos, racionales en el futuro, porque estamos en un ambiente tranquilo, y luego cuando llegamos a ese momento, y estamos en, yo qué sé, por ejemplo, creemos que no vamos a comer McDonald's, ¿no? Ese día que queremos empezar nuestra dieta no vamos a comer McDonald's. Llegamos a la oficina, hay un cumpleaños y traen McDonald's la gente para comerlo, pues te lo vas a comer, o la mayoría de la gente se lo va a comer y no va a poder empezar su dieta, ¿no? Pues no somos capaces de entender cuando el sistema 1 nos atrapa, digamos, las decisiones cambian completamente, con lo cual tenemos que ponernos barreras, ¿no? Y es difícil ponerse esas barreras. Hay muchas instituciones financieras que ya están trabajando en esto, como por ejemplo te permiten ponerte límites a tu gasto, es muy interesante, y te permiten así la acción que tomas cuando estás tranquilo, llevarla obligatoriamente al momento en el que ya no estás tan tranquilo, ¿no? En el que ya estás más, pues eso, dicharachero, charlando con tus amigos, pasándolo bien, tomándote unos tragos, y que en ese momento, pues, tu cartera te importa muchísimo menos. Pues que el yo del tranquilo sea capaz de afectar al yo intranquilo o el yo que se lo está pasando bien. Este tipo de herramientas están muy bien, ¿no? Para mejorar nuestra salud financiera. Pero como ves, hay muchos sesgos, muchas situaciones psicológicas que nos afectan a la hora de poder gestionar nuestro dinero. Y esto fue una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, porque yo las sufro mucho. Yo soy una persona bueno, porque tengo este conocimiento y por eso llevo bien mis finanzas, pero si no, sería un auténtico desastre con ellas, porque ya, también busco el placer, también me gusta disfrutar del dinero mucho, pero he aprendido a que, bueno, pues que si me dejo llevar por mis emociones, pues no tendría la vida que tengo. Y es peligroso, con lo cual yo sé que funciona por mí mismo ya para empezar. Luego, por supuesto, lo hemos aplicado en otras personas y muchas personas ya, y vemos que tiene sentido y que funciona. Bueno, como sabes, hay un montón de estudios al respecto. Sí, claro que sí. Y en verdad bien gracioso lo que mencionas, porque creo que el mensaje aquí, en cualquier caso, es, y has mencionado varios conceptos o sesgos que influyen, así que ya de por sí queda súper claro que el tema del comportamiento financiero ya está plagado de sesgos por todos lados. Pero lo último que mencionabas me parecía bien gracioso porque coincido totalmente contigo, me pasa a mí también. Es decir, tú y yo que nos dedicamos a esto, estudiamos, entendemos, es más, hasta puedo reconocer en qué momento estoy siendo víctima de uno de los sesgos que tenemos, igual somos presas de ellos, ¿no es cierto? O sea, igual una Por oferta supuesto. de Black Monday te atrapa por más que tú sabes que hay toda una elaboración detrás, te están aplicando el anchoring y el scarcity y todo lo demás, pero no puedes porque necesitas, dicho sea paso, así me compré este micro acá. O sea, entonces como que efectivamente es tan poderoso que hasta las personas que nos dedicamos a esto y que en teoría las entendemos, igual somos víctimas de ellas. Entonces imagínate los que ni siquiera lo saben. Oye, pero me puse a pensar mientras estaba escuchando sobre esos diferentes efectos y me interesaría mucho tu punto de vista sobre un tema del futuro. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Existe este concepto, también un sesgo que se le llama pain of paying, que es muy parecido a lo que mencionaste hace un ratito sobre el tema de pagar en efectivo entre monedas y billetes. Y pain of paying lo que te dice básicamente es en teoría, es menos probable que gastes en la medida en la que percibas o estés consciente de ese gasto, ¿no? Es como si hubiera una correlación, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que mientras pagues con formatos de dinero menos salientes, ¿no? Llámese, por ejemplo, en una escala de saliencia, ¿no? Un billete es muy saliente. ¿Por qué? Porque lo sacas de tu billetera, estás muy consciente del momento en el cual te estás desprendiendo de ese billete, ¿no? Una tarjeta de crédito ya es menos saliente porque ya no estás viendo cuánto estás soltando. Pero si te das cuenta, el mundo ahorita nos está llevando
hacia el meta, ¿verdad? Hacia esos mundos digitales, entre los cuales ya están las criptomonedas, ya están estos, o sea, el dinero digital hoy en día se trata de fomentar bastante en la banca. Entonces, cada vez hacemos más transacciones en nuestros teléfonos. Sabe Dios si mañana más tarde lo único que tengamos que hacer sea pasar un código de barras del que tengamos en nuestra piel, sabe Dios. O sea, cada vez va a haber menos saliencia en la forma en la que gastamos el dinero, nuestro dinero, ¿verdad? Amazon, cuando tú quieres comprar, ya ni siquiera tienes que ingresar tu tarjeta de crédito por cada compra. Haces clic y ya está en tu casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? ¿Cómo crees que esto va a afectar en las necesidades o en el logro de objetivos de las personas? Por ejemplo, si tú quieres ahorrar, ¿no? Y como tú decías, va a ser más difícil que yo ahorre si va a ser más fácil gastar mi dinero, porque justamente por el efecto de pain of paying, me voy a limitar menos. ¿Cómo ves esto? A ver, yo creo ¿Es una que es como amenaza? todo tema, yo creo que es como todo tema tecnológico, ¿no? O todo tema de conocimiento nuevo. Hay una parte negativa y una parte positiva. Y yo creo que esto nos trae una oportunidad tremenda para poder mejorar el comportamiento financiero. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la tecnología nos permite gastar de esta manera, sin que veas el gasto, también te puede decir que veas más el gasto. Por ejemplo, hay muchos bancos que tienen una funcionalidad que cada vez que gastas algo te manda una notificación mostrándote lo que te has gastado. Pues si eso incluso lo pones al lado de cuánto te queda de tu gasto, o sea, de cuánto te queda de tu cuenta, del dinero de tu cuenta, pues te va a dar más saliencia a ello, más que si tú te gastases tus 20, bueno, la moneda que sea, tus 20 la moneda que sea, en algo, ¿no? Porque ahí vale, ves que has gastado algo material, pero no ves el efecto que tiene en tu riqueza total. O incluso, por ir más lejos, ¿por qué no en vez de enseñarle a las personas el dinero que tienen en su cuenta, como número principal, no le enseñamos continuamente el dinero que le falta por gastarse en ese mes para llegar a su gasto óptimo? Entonces eso podría estar estupendo. Cada vez que tú te gastas algo, te mandamos una notificación, oye, te has gastado X y te falta Y para que ya tengas que parar. Y si te pasas, pues darle, por ejemplo, tips para cómo puedes el siguiente mes estar más cerca de tu gasto óptimo. Es decir, yo creo que la tecnología nos trae oportunidades tremendas para mejorar y para darle más saliencia a ciertos aspectos que podemos darle para reducir el gasto, sobre todo el gasto que debemos reducir. Porque también hay un concepto por el que el tema de salud financiera no gusta mucho o no funciona muy bien, que es que pensamos que tenemos que privarnos de cosas en el presente para estar bien en el futuro. Y no es eso. Es más, es más, según mucha teoría psicológica, por dejar de hacer cosas que hacemos mucho, hacerlas un poquito menos, vamos a disfrutar más de ellas, porque si no hay como una adaptación a ellas, ¿no? Ya no nos producen tanto placer. En cambio, si las hacemos un poquito menos, nos producen más placer cada vez que las hacemos. Y vamos a ahorrar, ¿no? Para el futuro también. Con lo cual hay que un poco cambiar un poco los conceptos que manejamos a la hora de pensar en ahorrar y de ser cuidadoso con tu dinero, porque parece que muchas veces como lo comunicamos es deja de gastar, no disfrutes, disfruta en el futuro. O al menos podrás vivir bien en el futuro, cuando no es exactamente eso. Hay que disfrutar ahora, porque nunca sabes lo que va a pasar, pero también hay que disfrutar en el futuro porque tampoco sabes lo que va a pasar. Entonces yo creo que esos conceptos también tienen un poco que ir variando y quizás el lenguaje tiene que variar en respecto al concepto de salud financiera y de las finanzas personales. Me encanta lo que dices, y coincido totalmente. Me parece bien, bien importante reforzar ese mensaje que acabas de decir de que adoptar comportamientos de salud financiera que te llenan la salud financiera no implica, como te dices, es como el concepto de quiero bajar de peso y voy a hacer dieta significa que voy a sufrir, como que mucha gente lo atribuye rápidamente a voy a tener que comer lechugas y como que no es rico, no me provoca y como que mientras entres con ese mindset de que hacer dieta vas a pasarla mal, es muy poco probable que lo sostengas. Y lo Completamente. mismo aplica para el dinero, me encanta lo que dices, o sea, es como que ahorrar dinero para lo que sea que quieras no tiene que significar que vas a sufrir o te vas a deprivar de placeres de la vida, sino como tú dices, tiene que haber un balance, ¿no es cierto? Exacto. Y desde ese punto, Gons, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez que estés con un amigo, le tengas que haber dado un consejo. O sea, pensemos probablemente, y ahora más aún que estamos en épocas de fiestas y acá hay muchos gastos, porque obviamente entre los regalos y las salidas que están saliendo, los cafés, los almuerzos, etcétera, de seguro que la gente ya se ha haber tirado por la borda el aguinaldo. ¿Qué consejos sueles darle a alguien que está en la nada? Vamos a asumir a alguien que está muy complicado
digamos, muy, no voy a decir endeudado, porque es una situación bien complicada, pero digamos, no le alcanza el dinero al mes, siente que se le va demasiado rápido. ¿Y qué tipo de consejos o tips, medio como que del día a día, podrías recomendar o podrías resaltar? A ver, siendo completamente sincero, yo suelo dar más consejos acerca de... Bueno, y tampoco consejos, porque no me gusta sentirme que puedo darle consejos a las personas con su dinero. Es algo muy, al menos cercanas a mí, como si fuese un asesor financiero. Me parece que no es exactamente lo que hacemos y hay que tener cuidado cuando se dan consejos, sino pautas o maneras de actuar. Cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada familia es diferente, con lo cual yo creo que consejos de hay que hacer esto sí o sí me parece más complejo, sobre todo a tus personas más allegadas. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Ahora, yo sí que es verdad que a muchos de mis allegados sí que les he dado bastante coaching en el tema de inversiones a largo plazo, sobre todo, y pues sobre todo hay mucha gente que tiene los conceptos de inversión un poco tergiversados por su experiencia previa y piensa que hacer trading o meter todo tu dinero en una acción, eso es inversión. Entonces, como les sale mal, luego se quedan escaldados y ya no quieren volver a invertir. Entonces, hay como que vaciar su vaso y volver a llenarlo con no es eso. O sea, las finanzas hay que verlas de una manera holística, hay que trabajar todos los conceptos y hay una parte de tu dinero que debe estar invertido a largo plazo, pues para el tema de la inflación, para el largo plazo, para poder tener una vida buena también en el futuro, una salud financiera total, ¿no? Entonces, eso sí que lo hago mucho. Y en los momentos en los que tienen que gastar mucho, en los que van a gastar mucho, la verdad es que ahí yo creo que ahí las personas normalmente no lo hacen tan mal por sí. Pues por, porque, sobre todo, porque cuando tú lo haces mal ahí, el dolor es inmediato. Es decir, tú como gastes demasiado, lo vas a sentir en el momento y eso te va a dejar ya tranquilito para la próxima. Te va a decir, bueno, vale, pues la próxima ya no. Entonces yo creo que es como un cautionary tale cuando lo hacen, ¿no? Entonces, más que nada, pues lo que sí que se puede hacer es un poco generar un poco de experiencia vicaria, ¿no? Y mostrarles ejemplos de personas parecidas a ellas, en las que estaban en un punto y han cambiado a otro punto mediante hacer un presupuesto, que es aburridísimo hacer un presupuesto, sí, pero bueno, pues hacerlo un par de meses, ver dónde están tus gastos hormiga, que se lo suelen llamar, y empezar a reducirlos un poco. Ese tipo de cosas sí que puede ayudar a personas que ya están un poco más metidas en harina o en temas peligrosos con, pues eso, que no ganan suficiente para los gastos que tienen en estos momentos o que tienen una deuda muy alta, ¿no? Pero después, cada caso es un mundo y decir una cosa que se pueda aplicar para todos es muy, muy difícil, porque ya si uno tiene una deuda tremenda, pues a lo mejor tiene que reestructurarla, si otro no es deuda, sino que unos gastos tremendos por su familia, pues a lo mejor tiene que pensar en dejar de tenerlos. Es decir, cada caso es un mundo en tema del dinero y a mí me gusta más que ellos mismos o las personas descubran dónde están fallando, que lo vean a través de eso, de que le demos un entorno en el que se puedan expresar, que puedan aceptar el conocimiento que les llega de una manera adecuada. Y esto no es rocket science, es algo bastante sencillo. No es un tema de que, de verdad, es que esto es impensable. ¿Cómo no se me había...? No, es sencillo. Es sencillo y es un tema sobre todo de un sentido común aplicado a los varios clases o las varias partes de tus finanzas. Y a mí me gusta más, pues eso, a lo mejor dar algún artículo, algún post, que sean ellos los que descubran cómo tienen que actuar ante esto y no que sea, deberías gastar menos, deja de comprar tanto turrón, o para qué le regalas 25 cosas a tus hijos o a tus hijas, porque ahí siempre puede haber un debate. Tú siempre puedes generar un debate y para una persona puede ser eso súper importante y para otra no. Lo que sí es hablar por ejemplo, hablar de esta serie de conceptos como hemos hablado hoy, de los sesos que tenemos, de los momentos en los que estamos, pues al menos puede ayudarles a al menos ser conscientes del error que están cometiendo. Pero como tú y yo sabemos y seguramente muchos de los que ven tu podcast o tu videocast saben, el saber sobre estos sesgos no hace que no caiga sobre ellos. Con lo cual, tampoco es la más clara. Al final lo que hay que hacer es que para que funcione yo tendría que estar todos los días diciéndoles, o no todos los días, pero en el momento adecuado y en el lugar adecuado, oye, no gastes esto. O oye, ¿por qué no guardas un poquito en vez de gastar 100, gastas 80 y lo demás lo guardas? Y eso es lo que yo creo que nos puede, como hablábamos antes, que nos puede permitir la tecnología también. La tecnología como que tenemos ahora
actualmente con la cantidad de datos que maneja, puede ser capaz de entenderte mucho mejor que una persona y no solo entenderte mejor, sino poder aplicar la educación adecuada en el momento adecuado. Y eso es muy importante, ¿no? Porque como sabes, hay varios papers, hay uno muy, muy potente que demuestra que entre la educación financiera y el comportamiento financiero hay muy poquita correlación, ¿no? Y que explica muy poquito de los buenos comportamientos de educación. Es Pero yo creo cierto. que no es un problema de la educación, es de cuándo y cómo se da. Entonces, la tecnología, por ejemplo, nos va a permitir en el momento adecuado, o nos permite ya en muchos casos, en el momento adecuado, decirle a la persona adecuada encima, porque podemos hacer perfilamientos tremendos ahora mismo, decirle lo que debe escuchar para cambiar su comportamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, a alguna persona le dices, no gastes en esto y va a gastar el doble. A otra persona, en cambio, se lo dices y sí que va a reducir su gasto. A otro le tienes que mostrar más qué va a poder hacer con ese dinero. A otro le tienes que mostrar más temas familiares, a otro temas más intrínsecos. Con lo cual, es muy complejo. Con todo esto que quiero decir, que me he liado un poco, es que es muy complejo dar consejos generalistas que funcionen, sobre todo en temas de salud financiera. Hay que ir muy al individuo, hay que ser personal, como también en la economía conductual, como sabemos. Cuanto más personalizamos, más transformamos ruido en sesgo y más podemos tratarlo. Y yo creo que esto es también muy importante en el tema de la salud financiera. Buenazo. Sí, tienes toda la razón. Creo que si no fuese así de complejo ya no sería un problema a esas Claro. alturas de la historia humana, ¿no es cierto? O sea, los problemas financieros han existido siempre y creo que es un buen punto lo que mencionas, ¿no? Y más aún el tema de lo que, o sea, el rescato de lo que mencionas de educación financiera versus salud financiera, ¿no? O sea, muchas empresas tienden a recurrir a la alternativa de hacer, digamos, compartir conocimiento, educar, hacer charlas, etcétera, que son importantes sin duda, ¿no? Como cuando miramos, por ejemplo, el modelo Combi de diseño de comportamiento, sabemos que el tema de la capacidad, es decir, el conocimiento es importante para lograr un comportamiento, pero no es lo único, ¿verdad? Y sí animaría, en cualquier caso, si alguien nos está escuchando y trabaja en empresas que tienen que ver con la salud financiera, ya sea banca, sea seguros, AFPs, etcétera, claro, la educación no es suficiente y lo que menciona Gonz es bien importante. Hay un paper bien importante que ha hecho un metaanálisis de diversos estudios que demuestra que hay una muy baja correlación entre la educación financiera y los cambios de comportamiento hacia la salud financiera. Así que buen punto ahí resaltado, Gonz. Ya llegando, lamentablemente, al final, de verdad, todos los programas digo lo mismo, ¿no? Se me pasa volando el programa. Uf, Más me aún alegro que contigo, también lo tú, digas conmigo, menos mal. no, también, también, por supuesto que sí. Además, no solamente el programa, creo que cada vez que tú y yo tenemos un espacio Mm, para conversar en el día a día, también se nos pasa volando y tantas cosas que tocar. hay mucho que hacer. Pero mucho, muchísimo, muchísimo. Pero una pregunta que me parece bien importante y que siempre valoro bastante de todos mis invitados es que nos cuenten un poco cómo aprender. O sea, ¿qué nos puedes recomendar para todas las personas que están escuchándonos y que quieren seguir profundizando, ya sea en el tema de salud financiera o en general sobre la economía y comportamiento y esos sesgos que tú mencionabas? ¿Qué fuentes recomendarías en términos, no sé, pueden ser libros, podcasts, no sé, cómo aprendes tú? ¿Cómo te desarrollas? Pues mira, para temas de salud financiera, en primer lugar, yo te digo que yo creo que el libro más potente que he leído y me lo pasó uno de nuestros inversores es The Psychology of Money, no recuerdo ahora el Ujú. actor, el autor, y es maravilloso. Realmente es tremendo. O sea, te cambia la perspectiva y es súper conductual, aunque no venga de la economía conductual, pero realmente es tremendo leerse ese libro, creo que es muy, muy importante. Para mí, más que cualquier otro, que estos libros de autoayuda, de Father or Poor Father o Rich Dad Sí, Poor padre Dad, rico, padre a mí pobre. están Ujú. bien, pero me parece que esto es otro nivel y que este hombre Perdón, es una... Morgan Housel es el autor de Exacto, The Morgan Housel, Psychology of Money. correcto. Morgan Housel. Sí. Ujú. Ese si te interesa la salud financiera y la relación de las personas con el dinero, creo que se te abre los ojos bastante. Es muy Sí, es interesante. muy buen libro, muy buen libro. Sí. Y luego, para temas ya de más de ciencias conductuales, a mí me parece que dependen en qué grado estés y cuáles sean tus intereses, ¿no? Si eres una persona que quiere comenzar, hay un montón de podcasts y un montón de personas que hacen vídeos en relación a eso, entrevistas, como tenemos esta, por ejemplo. Pero creo que un sitio muy bueno para empezar es yo no sé si conoces una página web que se llama behavioraleconomics.com, ¿vale? Y tiene una guía que hace la guía de
Behavioral Economics Guide, una cosa, creo que se llama, y la de 2014, Sí, que creo que es la primera que hacen, ahí como que hace una introducción bastante interesante sobre la economía conductual. Y a mí me parece muy, muy chula para comenzar la mayoría de las personas que me preguntan qué leo para empezar a esto, pues hay diversos libros que son chulos, que interesan, que los conocemos todos, ¿no? Pues como Natch o Thinking Fast and Slow, cualquiera de estos que son ujú, interesantes y tienen muchas digamos, anécdotas interesantes, pero creo que esto como que hace un compendio bueno para una persona que quiere comenzar a entender qué es la economía interesante. conductual. El del Y 2014 dices, ¿no? Porque todos sí, los el de años creo 2014 que sacan un reporte. saca Buenísimo, una. ahí están, chicos, sí, En la de buen dato. 2014 está justamente esta inicial, que luego las otras están muy bien, pero bueno, ya es más para personas que se dedican a la industria y que creo que está muy bien. Después, en libros, si quieres un poco saber de la historia, de cómo se empezó todo esto, yo creo que Inside the Natch Unit de David Halpern y el de Misbehaving de Thaler, creo que estos dos están muy interesantes para un poco entender pues cómo nació todo esto, qué personas estuvieron Mm, involucradas, dónde ha comenzado más, o sea, eso está muy chulo. Yo creo que seguramente los has leído y son súper interesantes y además sí. para mí están bien escritos, ¿no? Especialmente Misbehaving, como dices, es como una especie de historia, ¿no? El Sí, origen de, ¿no? Bien sí. interesante. Sí, sí, sí. Y luego ya, para personas que están un poquito más avanzadas, todo depende de a qué te quieres dedicar, ¿no? Si quieres hacer experimentación y centrarte más en la parte de experimentación, pues tienes que leer de diseño experimental, tienes que aprender de estadística, que es algo muy importante en nuestro campo. Si quieres de behavioral design, pues no sé, tienes un montón de Smarter Screen, tienes, Mm, no sé, a ver si me salen ahora, Sedactive también es chulo, ¿qué más? Designing for Behavioral Change de Wendell, es decir, hay muchos que están muy interesantes, ahora hay una barbaridad de libros. sí. Yo creo que Good Habits se llama, ¿no? Es un sitio, si vais a esa página y si os metéis en ese Slack, también puedes aprender un montón y la verdad es que están haciendo un gran trabajo a la hora de organizar todo el conocimiento que ya se está generando en Behavioral Economics, y eso pues ahí tienes ya todo y tienes un montón de personas que te pueden ayudar. Esos grupos ayudan mucho. Yo creo que ese es muy abierto, acepta a todo el mundo y es súper interactivo, ¿no? O sea, yo he sacado mucha información muy relevante de ahí. O sea que eso está muy bien. ¿Cuál grupo particularmente te refieres? El de Good Ah, Habits, no, Good Habits. Ah, huevo, ese sí no lo no, no, a conozco. ver, ¿cómo se llama? Tú también lo conoces, no recuerdo ahora. ¿Cuál? ¿O el The Behavior Slack? ¿El de, Ese, pero viene de ese, no me acuerdo el ahora de cómo se Samuel? llama. Sí, El de Habit exacto, exacto. Weekly. Eso, no Good Habits, Habit Weekly. Sí, sí. Sí, es Correcto. verdad. Ahí El lo de Habit pongo, Weekly. lo pondré. Sí, es cierto. Habit Weekly, ahí que lo lidera. Siempre los que me pueden seguir saben que hablo mucho de Samuel, es un gran tipo. Y tiene un Mm, Slack, como dice Gons, que se llama The Behavior Slack. Entonces te exacto, suscribes y efectivamente es una. Yo diría que es una de las mejores comunidades en las cuales estoy de temas completamente. de behavioral design. Sí, es una pasada. O sea, y de todo, y trae un montón de personas que para hacer, pues eso, entrevistas, tiene casos, de verdad que ahí una persona que quiera un poco, yo creo que no hay nadie que sea serio en esto que no conozca este Slack o al menos Sí, el Habit Weekly, porque la verdad es que sí, hacen, solo porque sea por lo que te puedes perder, es un sitio muy bueno para no perderte nada. Luego, por supuesto, exacto. tienes que profundizar en muchas cosas en otros sitios, pero ahí al menos sabes que de lo realmente relevante es difícil que te pierdas algo, porque bueno, pues tienen un equipo dedicado a eso, claro, y ya son bastantes, con lo Sí, cual sí, es sí. súper, súper interesante. Y luego también temas de, por ejemplo, de libros ya más de psicología o de persuasión, como Cialdini y demás, me parecen también muy interesantes. BJ Fogg me gusta mucho, Sí, para un poco incluso como paso previo a Combi, ¿no? Me parece que tiene un modelo, el BIMAP, bastante interesante, encima muy sí. probado en la industria tecnológica, con lo cual pues es muy interesante. Si no habéis visto el documental de Social Dilemma, que seguro que has hablado de él en algún momento, Sí, seguro, de todas formas, fascinante. seguro, pues hablan de él, ¿no? Y pues yo creo que es interesante cuando en un documental de ese estilo se habla de una persona que se dedica a nuestro mundo y a crear tecnología persuasiva, es obligatorio conocer su trabajo, ¿no? Porque está claro que se está consiguiendo o que se consigue lo que él comenta, o se aplican sus conocimientos para conseguir tecnología que es persuasiva. Podemos decir ya luego si está bien o mal, cómo la Mm, utilizan, mm, pero eso también lo digo siempre. Yo creo que la salud financiera tiene que utilizar las armas que utilizan los demás. No podemos pelearnos, no podemos hacer la guerra cuando ellos tienen armas nucleares y nosotros tenemos palos y flechas de madera, que es para lo que estamos haciendo, porque creamos blogs y creamos páginas y creamos herramientas que son
que no podemos competir contra Facebook, contra Instagram, contra Twitter, es imposible. Entonces tenemos que Exacto. jugar con sus armas y para jugar con sus armas tenemos que formarnos en sus armas. ¿Y cómo nos formamos? Pues con todos estos conocimientos que estamos hablando. Buen punto, buen punto. O sea, como viendo del otro lado de la cancha a Claro, Amazon o todos las empresas que lo tratan de hacer es lógicamente vender. Y claro. como te dices, si tenemos que competir, tenemos que estar al mismo nivel. Está súper interesante, Gonz. Y ahí hay mucho contenido, chicos. Lo que voy a tratar de hacer es compartirles los links en la descripción del video para que puedan acceder a, digamos, conocer los libros, las fuentes, el Slack mismo, para que puedan entrar rápido de toda esta información que Gonz nos está compartiendo. Súper buenos puntos y súper buenas fuentes. Es difícil, realmente es bien difícil cuando te hacen una pregunta así. De hecho, por eso la hago para estresar un poquito y tratar de ver qué es lo que mejor sale, porque Samuel Salzer justamente desde Habit Weekly hace un par de semanas compartió, ¿no?, la lista de 100 libros Sí. para que un behavioral designer debería leer y es extraordinaria, o sea, es súper completa. Yo no estoy ni cerca de esos 100 libros, Hombre, ¿no? Y por eso me forzó a mí también a armar una lista de 10 libros para empezar por ahí, que compartí la semana pasada, porque justamente, ok, para llegar a 100 va a ser difícil. ¿Por dónde empezaría yo? ¿Por dónde empecé yo? ¿No? Entonces, estas fuentes que tú mencionas, ni siquiera las pude contemplar en esas 10, pero son impresionantes. Es como decir, no te puedes quedar solamente con esas 10 fuentes, tienes que ir mm, mucho más allá y seguirle. Yo, de verdad que no paro de leer todos los días, leo porque me encanta además, ¿no? Pero es importante porque te nutre de diferentes fuentes. completamente. Buenazo. Gonz, sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero todavía nos queda un ratito para que nos compartas tus palabras de sabiduría, que también son una parte importante del programa para todos mis invitados. Entonces, básicamente, lo único que te pido es, en unos segundos, lo que fuese, danos unas palabras de cierre. O sea, te voy a dejar la plataforma para ti, todos te van a estar escuchando y digamos, ¿qué mensaje le La darías presión. exactamente. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando, que están interesadas en aprender, en desarrollarse, o incluso en términos de salud financiera, ¿no? Porque todos Ujú. de una forma u otra estamos involucrados con esto. Así que, dicho eso, te dejo la plataforma para ti. Todos estamos mirando, ahí está el spotlight. ¿Cómo nos puedes cerrar este programa, Gonz? Pues mira, voy a dirigirlo un poquito a las personas que se dedican a o que pueden tener impacto en comunicar o en enseñar sobre temas de salud financiera, es decir, las personas que están en diferentes, entidades y diferentes, compañías o entidades públicas que se dedican un poco a tener un impacto en la vida financiera de las personas. Y al final cualquier compañía puede tenerlo, porque cualquier compañía con sus trabajadores puede tenerlo. Que creo que tenemos que eso, lo que decía al final, creo que tenemos que empezar a fijarnos en cómo los que sí que consiguen atraer nuestra atención y engancharnos a productos están haciendo las cosas. Cómo ellos están trabajando la psicología de sus usuarios para conseguir tenerlos hookeados a sus plataformas. Porque si no utilizamos estos mismos mecanismos, si no trabajamos como trabajan ellos, el lado bueno de la fuerza va a perder. Porque si los consideramos el lado malo, para quien quiera considerarlos, o porque al final que te estén enganchando para que pases todo tu tiempo, para al final venderte productos, pues hay personas que no lo van a considerar del todo adecuado. Me reservo mi opinión al respecto, pero seguramente que hay muchas personas que no lo consideran adecuado. Pues al menos los que estamos trabajando en conseguir que las personas tengan buenos hábitos, tenemos que estudiarlos muy, muy bien. Con lo cual yo creo que tenemos que fijarnos mucho más en esto, leer los libros que ellos leen, escuchar a las personas que ellos escuchan y poder así pues pelearnos o hacer la guerra con los mismos, al menos con las mismas armas y las mismas herramientas. Porque lo que sí que creo es que cuando lo logremos de verdad, cuando pensemos en vamos a enseñar algo de salud financiera, vamos a influenciar la salud financiera, pensemos directamente en estas maneras de afectar el comportamiento y no tanto en voy a escribir un post o voy a mandarles una herramienta, pues en ese momento yo creo que tendremos bastante ganado, porque al final yo sí que creo que vivimos en un mundo en el que a igualdad de condiciones lo bueno va a ganar. Porque yo creo en el orden, creo que así va a ser, con lo cual, si conseguimos estar en igualdad de condiciones, vamos a conseguir que las personas mejoren su comportamiento financiero. Y así estamos empezando a hacerlo. Poquito a poco lo estamos logrando. Así que nada, a fijarse muchísimo más en cómo lo hacen los Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Amazon, para poder empezar a ver cómo podemos nosotros aplicar los mismos conceptos, las mismas enseñanzas y las mismas herramientas para conseguir mejores hábitos financieros.
Buenísimo, buenísima recomendación, ¿no? No solamente entonces leer por leer y disfrutar, sino miremos a esas otras empresas y cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo y analizarlo, ¿no? Buenísimo, de verdad, Gons, te pasaste. Mil gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante conversar de un tema tan importante para todos como ese tema de la salud financiera. No, gracias a ti y a todos los que a todos los que te escuchan, porque creo que realmente estás haciendo una gran labor y deberían escucharte seguro muchísimas más personas porque, bueno, pues yo creo que es muy importante cada vez más tener la economía conductual presente en nuestras vidas, así que gracias por la labor que haces, que es muy importante y sacas el tiempo de donde no lo tienes, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por las palabras, Gons. Listo, te veo el lunes. Este, listo, gracias, Gons. Un gusto Gracias a tenerte. ti, gracias a todos. Bien, chicos, entonces hemos llegado al final de nuestro episodio número 11 con Gonzalo, el gran Gonzalo Camiña. De verdad que ha sido un gusto para mí siempre conversar con él y con todos mis invitados. Es un tema muy apasionante lo que hemos hablado hoy día y espero que les haya servido para reflexionar y pensar en qué podemos hacer para cambiar nuestra salud financiera. Entonces, se nos viene un último programa antes de cerrar esta temporada. Ya, lógicamente, no me va a dar el tiempo de cerrarlo antes de cierre de año, así que espero que todos pasen una muy feliz Navidad, un bonito año nuevo y ya nos veremos en un siguiente episodio ya para cerrar esta temporada, porque se vienen además muchas otras sorpresas en el mundo de Behavioral Pills. Ya lo anunciaré muy pronto. Pero antes de eso, sí les pediría, si están aquí y han llegado hasta el final del video, me encantaría que se suscriban al canal. Siempre me olvido decirlo al inicio, así que lo diré para la siguiente, pero es muy importante para mí que se puedan suscribir al canal. Necesitamos esos seguidores. El algoritmo de YouTube es muy implacable en ese sentido, así que no se pierdan eso, no dejen de apretar el botón, porque de lo contrario se pueden perder las novedades que justamente se nos vienen en Behavioral Pills. Entonces, dicho eso, nos vemos en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.